Bienvenidos a Hogar en Armonía, el podcast. Soy Emi, arquitecta y consultora de Feng Shui clásico, y este es un espacio donde comparto todo mi conocimiento sobre esta maravillosa práctica milenaria, junto con herramientas que te ayuden a habitar tu hogar de forma más consciente y lo transformen en una de tus principales fuentes de bienestar y plenitud. Hoy quiero hablarte de dos palabras que tienen un peso y un significado muy profundo para mí. Estas palabras, como habrás visto en el título de este episodio, son hogar y armonía. No es casualidad que este podcast se llame así, y tampoco es casualidad que la metodología de trabajo que creé lleve el mismo nombre. Elegir estas palabras para nombrar y definir algo tan importante para mí como este espacio y como mi servicio no fue algo improvisado ni al azar. Detrás de esta frase, hogar en armonía, hay mucho más que un lindo nombre. Hay una historia, hay experiencias, hay un proceso personal, hay de hecho diferentes capas de significado. Y lo más lindo es que siento que de alguna manera resume mi camino, el camino que he venido transitando en estos últimos años. Un camino que sé que no solo es mío, que de alguna forma es un camino colectivo, diría que es un camino arquetípico de esos que muchas personas recorremos en algún punto de nuestra vida. Así que más que dar definiciones de lo que es un hogar o de lo que es la armonía, hoy quiero contarte cómo estas palabras fueron tomando vida en mí, cómo se transformaron en experiencias, en guías, en señales que me ayudaron y que me siguen ayudando a atravesar mis propios procesos de transformación y de crecimiento. Y sobre todo cómo me hicieron entender algo esencial, que mi casa, mi cuerpo, mi energía, mis emociones forman parte de un mismo engranaje. Un engranaje que es perfecto, donde cada pieza necesita estar conectada con las otras para que podamos sentir realmente plenitud en nuestra vida, para que podamos sentir hogar y sentir armonía, porque el hogar no es un lugar, es un sentir, y la armonía no es un resultado, es un estado al que volvemos cuando estamos conectados con nosotros mismos, con nuestro entorno, cuando nos permitimos ser quienes realmente somos y dejamos que todo fluya sin tanta resistencia. Así que, bueno, si te dan ganas de quedarte un ratito escuchando, puedes prepararte un cafecito, un tecito. Siento que este es uno de esos episodios que invitan a bajar un cambio, a regalarse un momento para rebotar ideas, reflexionar y tal vez encontrarte o relacionarte con alguna parte de mi camino. Hace un par de semanas se cumplió el primer año de un día súper importante y especial para mí. Fue un 22 de febrero del 2024 que abrí mi cuenta de Instagram. Y sí, sé que puede sonar superficial o banal o poco relevante, pero para mí fue un paso enorme. Fue un paso que me sacó por completo de mi zona de confort y que me generó mucha resistencia y miedo. Para mí abrir esa cuenta fue como abrir una puerta, mostrar todo lo que se había estado gestando en mi vida, esa transformación a nivel profesional, pero también a nivel personal. Fue salir, asomarme y decirle a todos: estoy acá, esta soy yo, esto es lo que he aprendido durante este último tiempo y esto es lo que quiero compartir. Ese día, que lo tengo muy presente, fue un hito, pero no fue el comienzo, porque todo esto en realidad empezó mucho antes. De alguna forma, el verdadero inicio hacia crear un hogar en armonía fue cuando todo lo que creía seguro, mi trabajo, mis certezas, mis propias definiciones de éxito y hasta la idea de quién era yo, empezó poco a poco a desmoronarse. Hubo un día en el que me di cuenta de que no sabía quién era, no me reconocía. Estaba trabajando como agente inmobiliario, un trabajo que sí, que me daba dinero y cierta libertad para manejar mis horarios, pero no me llenaba, no me representaba, no me desafiaba y en el fondo no me gustaba.
Había invertido más de 5 años en este trabajo y no me arrepiento, sé que valieron la pena, pero ya había cumplido su ciclo, era hora de dejarlo ir y la vida me empezó a empujar a ello, porque lo que antes era fácil empezó a sentirse pesado, difícil. Las operaciones con los clientes se trababan de formas absurdas, hubo situaciones que me llevaron al límite, al punto de querer salir corriendo y todo me fue llevando a un lugar donde ya no podía seguir ignorando lo que en el fondo yo ya sabía, y sentí que era hora de enfrentar lo que me estaba pasando, de animarme, de tomar coraje, de tomar acción y soltar. Ese momento en el que decidí poner luz en esa sombra, creo que fue el verdadero comienzo de todo, como la primera ficha de un dominó que cuando cae empuja a todas las demás, eso, causa y efecto, ¿no? Dejar un trabajo que no me gustaba no fue el final feliz de la historia, fue apenas el principio. Porque después de aceptar que ese trabajo ya no era para mí y de dar el paso de soltarlo, llegó otra realización y esta fue una que la sentí mucho más profunda y que me movió el piso por completo, y era que ya no me identificaba con mi profesión como arquitecta. Me pasaba lo mismo, mi profesión no me apasionaba, no me emocionaba, no me motivaba, no me llenaba, y eso hizo que se desencadene la crisis de verdad, porque ya se había caído un cimiento importante cuando dejé el trabajo como agente inmobiliario y ahora sentía que otro cimiento, uno que creía que estaba firme, también estaba por derrumbarse. Y lo más loco es que no lo había visto venir. Creo que de alguna forma inconsciente me había convencido de que el día que dejara el rubro inmobiliario automáticamente iba a ejercer como arquitecta, como si ese fuera el paso natural a seguir, pero me di cuenta de que no quería aferrarme a mi profesión solo porque era lo lógico o lo esperable, solo porque alguna vez era lo que más quise, ¿no? Y era en lo que me visualizaba, trabajando en un estudio, diseñando casas, edificios, proyectos. Siento que aferrarme a mi profesión hubiese sido tomar el camino más fácil, porque hubiese sido como cruzar un puente solo porque ya lo había construido, porque ya había puesto tiempo, energía y un montón de esfuerzo en armarlo, y aunque del otro lado no había nada que realmente me hiciera vibrar o que me dieran ganas de estar ahí, al menos era algo conocido, era algo seguro. Y hay algo muy tentador en querer cruzar ese puente hacia lo seguro, ¿no? Porque aunque ya no te resuene, aunque ya no te identifiques con lo que hay del otro lado, es tentador, porque decidir no cruzar el puente significa quedarte por un tiempo sin suelo firme, sin tener muy claro para dónde ir o qué hacer. Y creo que esa fue una de las cosas que más me dio miedo y más me costó aceptar, ¿no? El darme cuenta de que lo que estaba buscando no se encontraba del otro lado del puente que ya había construido. Y ahí llegó la gran pregunta, la pregunta del millón, ¿no? ¿Qué es lo que estoy buscando? Sí, de alguna forma quería encontrar eso que me motive, que me encienda, que me haga sentir plena, pero no tenía la menor idea de qué podía hacer. O sea, pensaba que bueno, que ahora iba a tener que construir un montón de puentes más para ver qué hay del otro lado, para explorar, para encontrar eso que me despierte interés. Pero en realidad, antes de hacer eso, tuve que construir un primer y nuevo puente, un puente interno, un puente hacia adentro. Porque con esa pregunta, ¿qué estoy buscando? ¿Qué me gusta? ¿Qué quiero? Llegó la tercera realización y el tercer cimiento que se cayó. Y fue cuando me di cuenta de que no me conocía, que no tenía idea de quién era. Y es fuerte darte cuenta de eso a los 27, 28 años. Ver cómo viviste tanto tiempo desconectada de ti misma al punto de que cuando llega la hora de cambiar de rumbo y de proyectar algo nuevo,
no tienes ni idea hacia dónde ir ni qué hacer. Y sí, empecé por descartar lo que ya no me gustaba, lo que ya no me resonaba, pero no tenía ni la más mínima idea de lo que sí, de qué era eso que realmente me movía, para qué estaba acá, cuál era mi propósito, quién era yo. Había una desconexión tan profunda conmigo misma que obviamente se extendía a otras áreas de mi vida, ¿no? El trabajo, la profesión, algunas relaciones y también mi espacio físico, mi casa, que en el fondo es una extensión de mí, porque al final, como es de arriba es abajo, como es adentro es afuera. Si uno está desconectado de su ser, inevitablemente está desconectado de la vida y de todo lo que le rodea. Y cuando te desconectas así, entras en un modo automático y vas cumpliendo roles y vas tachando pendientes, siguiendo el guión que alguna vez creíste que era el correcto. Y uno vive para el afuera, esperando que lo externo te llene, te complete, te defina, te diga quién eres y te haga sentir bien. Pero eso nunca llega porque esa desconexión de raíz te persigue a donde vayas, hasta que no te queda otra que realmente parar y mirar para adentro, hasta que no te queda otra que aprender a habitarte para poder después habitar cualquier otro espacio. Y digo esto porque el último cimiento que se cayó y con él como que medio que todo ya se vino abajo, fue cuando acepté que mi casa, ese espacio lindo, prolijo, impecablemente decorado, un espacio que en teoría tenía todo para ser un hogar, en realidad no lo era, yo no lo sentía así. ¿Y cómo podía ser posible si era el lugar que habíamos proyectado con tanta ilusión con mi esposo? Lo habíamos buscado, lo encontramos tal cual lo queríamos, en el lugar que queríamos, con cada detalle que imaginábamos, pero esa sensación de hogar, de pertenencia, de refugio, nunca apareció. Y conté esto mucho mejor en el primer episodio de este podcast. Pero bueno, nada, eso a mí me frustraba muchísimo porque no entendía por qué el lugar no terminaba de abrazarme. Pero claro, en ese momento no me daba cuenta de algo fundamental, que el espacio no era el problema, el espacio era un reflejo perfecto de mi estado interno. Porque si yo estaba desconectada de mí, si yo no sabía ni siquiera quién era, ¿cómo podía pretender conectar con mi casa y conocerla realmente? Y entonces llegó ese momento inevitable, el de la implosión, ese derrumbe necesario. Dejé que se cayeran todos esos pilares que me venían sosteniendo, o mejor dicho, que sostenían la identidad en la que me había refugiado hasta ese momento, la identidad de ser agente inmobiliario, la identidad de ser arquitecta, y aceptar finalmente que detrás de esas etiquetas yo no tenía la menor idea de quién era. Y bueno, todo pasó como que al mismo tiempo, y como un tornado que llega y que revuelve todo, así se sintió. Y empezó a aparecer dentro mío una necesidad muy fuerte, casi instintiva, de ir bien para adentro, o sea, de construir un nido que me contuviera, que me sostuviera, que me protegiera mientras pasaba toda esta tormenta que vino a mover y a sacudir todo. Ese nido que fui armando se sintió como un refugio, se sintió como un espacio seguro, íntimo, donde me permití habitar lo que después entendí que fue mi modo ermitaño. Creo que cualquier camino de reencuentro con uno mismo tiene su etapa ermitaña, ese momento donde después de que todo lo conocido se derrumba, la única opción real es mirar para adentro. Al principio, estar en ese estado, en ese modo ermitaño, fue incómodo, fue raro y fue a veces angustiante porque me quedé a solas conmigo mismo, con mi ruido interno, con todo eso que venía tapando con el afuera, con el hacer, con el movimiento constante.
Y de golpe saqué un montón de distracciones de mi vida y me encontré frente a frente con mis vacíos, con mis miedos y con mis sombras. El modo ermitaño es una etapa en la que el afuera deja de importar tanto, lo social pasa a un segundo plano y nace esa necesidad visceral de silencio para poder escuchar lo que estuvo acallado por tanto tiempo. Es un periodo de desconexión necesaria del mundo para empezar a reconectar con uno mismo. Y es un periodo de limpieza y de vacío. Yo la verdad lo viví como un laboratorio interno, como un tiempo fuera del tiempo donde me empecé a reconstruir desde la raíz sin tener muy claro cómo ni hacia dónde iba a ir, ¿no? O sea, me dejé guiar mucho por intuiciones, por impulsos y por señales que iban apareciendo. Y con el tiempo le fui agarrando como el gustito, empecé a disfrutarlo y también me di cuenta de cuánto tiempo estaba pasando en mi casa, porque ya no tenía que salir todos los días para trabajar. Así que bueno, empecé a habitarla de otra forma y realmente fue un reencuentro con mi espacio. Y ese periodo coincidió justo con todo un otoño y todo un invierno, así que la energía de contracción, de recogimiento de esas estaciones también me acompañó un montón. Ese nido es la mejor metáfora que puedo encontrar para describir cómo se sintió habitar este proceso. Un nido es ese espacio pequeño, protegido, construido con lo que hay a mano, un lugar que cobija, que envuelve, que da abrigo y da contención, ¿no? Un espacio donde todo lo que pasa afuera queda en pausa porque la prioridad es sostener lo que están haciendo o transformándose adentro. Y así fue como empecé a habitar mi espacio y mi propio ser. Mi casa dejó de ser ese lugar estéticamente lindo, pero que se sentía rígido, que se sentía frío, para empezar a convertirse en un refugio más cálido, más imperfecto también, donde me animé a derrumbarme, a vaciarme y a escucharme y a conocerme. Y también empecé a construir este otro nido interno, uno hecho de silencios, de momentos a solas, de preguntas incómodas y de una vulnerabilidad que al principio me asustaba, pero que bueno, era necesaria para conocerme de verdad. En ese nido me empecé a encontrar y por primera vez me animé a habitarme. En ese nido me empecé a conocer, no desde lo que hago, no desde lo que tengo, sino desde lo que soy cuando nadie me ve. Y fue ahí donde entendí algo muy profundo, y es que yo soy mi primer hogar, ¿no? Creo que por primera vez sentí hogar. Sinceramente no sé si alguna vez había sentido hogar antes. Paradójicamente siempre había estado muy vinculada con la palabra. Mi profesión como arquitecta me enseñó a diseñar estos espacios que uno después los llama hogar, y en mi trabajo como agente inmobiliario ayudaba a personas a encontrar su próximo hogar y a otras a despedirse de él, pero no entendía lo que realmente había detrás de esta palabra, que en realidad no es una definición, sino un sentir. Y ese es un gran aprendizaje que me dejó este proceso, y el mayor regalo de habitar este nido fue encontrarme y sentirme mi propio hogar. Entender que el hogar no es solo un espacio físico con paredes y techos, es una sensación de pertenencia a una misma, es poder habitar tu cuerpo, tu historia, tus emociones, con tanta honestidad, pero también con suavidad, que no necesites escapar de ti misma. Y cuando se logra eso, cuando uno se convierte en su hogar, algo mágico pasa, porque puedes empezar a construir relaciones más auténticas, espacios más genuinos, y puedes empezar a sentir que tu espacio es un hogar, porque cuando te perteneces no necesitas que nadie ni nada te complete, y desde ahí puedes conectar con tu casa, con las personas, con el mundo, y en ese proceso también llegó el Feng Shui. Y fue muy sincrónico cómo toda esa transformación interna empezó a reflejarse en mi espacio, porque gracias a todo el conocimiento que me dio el estudio de esta práctica y de esta filosofía, pude construir una relación con mi casa
pude conocerla de verdad y convertirla por primera vez en un hogar. El proceso de sentirme hogar y el proceso de sentir a mi casa como un hogar fueron de la mano, y el Feng Shui no llegó como una técnica decorativa o una receta mágica, sino como una herramienta, como un lenguaje sutil que me ayudó a leerme a través de mi espacio. Descubrí que mi casa era un espejo, que cada rincón, cada acumulación, cada espacio rígido me hablaba de mí y de algo que no quería o no podía ver. Y así de a poco empecé a transformar mi casa desde un lugar mucho más consciente, no para que se viera perfecta, sino para que me reflejara, para que me sostuviera, para que fuera parte de mi proceso de sanación. Y esa es la verdadera magia de convertir una casa en un hogar, cuando deja de ser solo un contenedor y se convierte en un aliado, en un refugio, en un espacio donde podemos fluir sin tanta fricción, donde hay una verdadera unión. Y acá es donde entra la armonía, ¿no? En esta unión. Si vamos a la raíz de la palabra armonía, viene del griego armos, que significa unir, conectar, encajar. Y me encanta porque cuando pienso en armonía, la imagen que se me viene justamente es esa. Es un estado donde todo fluye sin fricción y donde todo se siente ligero, como cuando cada pieza de un rompecabezas encaja sin esfuerzo. Y es este engranaje del que hablaba al principio del episodio, donde nuestro espacio físico, como nuestro cuerpo, nuestra casa, nuestro espacio emocional, nuestro espacio energético, nuestro espacio mental, encajan y se unen y se complementan. Para mí eso es armonía. Solemos asociar la armonía con lo visual, con lo estético. Pensamos que un espacio lindo, bien decorado, con muebles y colores que combinan, es armonía, pero la verdadera armonía, al menos para mí, va mucho más allá de lo que se ve. Es algo que principalmente se siente. Y claro que todos queremos habitar un espacio que nos inspire, que nos guste, pero más allá de la belleza visual, lo que buscamos es sentirnos bien. Y esa sensación de bienestar es justamente el resultado de un estado de armonía, que en el fondo es un estado de balance. Y es clave entender que la armonía no es algo que se logra y ya. Es un estado dinámico que va mutando con nosotras, con nuestras emociones, con nuestra energía y con cada espacio. ¿Y cómo se va dando esta unión? La armonía no es algo exclusivo de la música, del arte o de las relaciones. Es una cualidad que podemos y que debemos llevar a todos los aspectos de nuestra vida, incluyendo nuestro hogar. Y bueno, entonces, ¿qué es lo que hace que un hogar realmente se sienta armónico? Puede ser un mobiliario perfecto o una paleta de colores digna de revista. Yo la verdad estoy segura de que no, de que la verdadera armonía en un hogar surge cuando hay una unión fluida entre la persona y el espacio, cuando tú con tu energía, con tus emociones, encajas en tu espacio de manera natural, sin forzar, sin fricción, porque ambos están en sintonía. También sucede, por ejemplo, cuando las energías propias del espacio, estas estrellas de las que te vengo hablando tanto en este podcast, conviven entre ellas de manera amable, sin conflicto, sin tensiones. A nivel de Feng Shui, cuando hablamos de armonizar el espacio, es justamente intervenir para lograr este balance energético y para permitir que los distintos tipos de energía puedan estar en unión plena, en unión pacífica, como debe ser, porque la armonía no es un estado excepcional, es un estado natural, es nuestro punto de partida. El problema es que nos desconectamos, se pierde esa unión, se pierde ese balance, y cuando esto pasa, todo se empieza a sentir más pesado, más complejo, con roces, con fricciones que se reflejan en todos los niveles, en las emociones, en la salud, en las relaciones y obviamente en cómo nos sentimos dentro de nuestro propio espacio,
porque es muy difícil conectar con un lugar cuando sentimos que no nos hace bien. Y para mí, encontrarme, conectar conmigo, con mi espacio, con mis relaciones, con mi cuerpo, con mis emociones, con mis intereses, desde otro lugar mucho más real, mucho más auténtico, es cuando empecé a sentir hogar y armonía en mi vida. Y fue en ese momento que empecé a sentir que ese nido tan cómodo, tan seguro, comenzó a quedarse chico. El modo ermitaño no podía durar para siempre. Yo ya me sentía más segura, más cómoda conmigo misma y con mi espacio también. Y sentí la necesidad de expandirme, que es parte de ese proceso, de ese ciclo natural que viene después de una etapa de recogimiento y de contracción que había transitado. Entonces, ese 22 de febrero tomé la decisión de salir del nido y animarme a compartir no solo todo el conocimiento que había adquirido, sino también una parte de mí. Y fue algo enorme y me dio mucho miedo y se sintió intimidante, pero las ganas de habitar ese nuevo espacio más grande, más amplio, más real, con nuevos cimientos y con infinitas posibilidades, fueron más fuertes. Ese nuevo espacio que ya no era un nido, sino un hogar en todo el sentido de la palabra, ¿no? Si algo he aprendido en este año es que todo lleva su tiempo, sus procesos, sus desafíos y que lo más importante es dar ese primer paso y seguir dando pasitos firmes, diarios y constantes. Estamos en transformación todo el tiempo, todo está en transformación, la vida es cíclica y tiene sus periodos de avance y sus periodos de retroceso. El tiempo no solo que nos hace envejecer, sino que cambia nuestra estructura energética a nivel personal, a nivel colectivo y a nivel de nuestras casas. En todo el episodio anterior hablé mucho sobre esto. Y estoy segura que aquel derrumbe de mi vida anterior, de mi versión anterior y también mi periodo de modo ermitaño vinieron de la mano con un tránsito importante de mi energía, porque nada es casualidad, ¿no? Así que hogar y armonía son el mayor regalo que me dio este proceso, que me dio este tiempo en modo ermitaño, que me dio este nido, y eso es lo que siempre busco con cada persona con la que trabajo, que puedan conectar con su espacio y a través de él conectar un poquito más con su ser para que puedan crear o que puedan fortalecer ese estado de hogar en armonía. Así que nada, si hoy estás en un periodo de contracción, abrázalo. Si sientes que es hora de expandirte, anímate. La armonía también es saber en qué fase estamos y honrarla sin culpas. Quiero dejarte con algunas preguntas para que si te animas a responderlas puedas reflexionar. La primera es si hoy te sientes en armonía con tu espacio, si tu casa refleja quién eres y cómo te sientes. Y la última pregunta es si sientes fricción entre tu energía y la energía de tu hogar. Un poco la invitación con esto es que te observes y que observes tu espacio y que puedas entender que ambos son parte de un sistema, de un mismo sistema. Lo que le pasa al uno le pasa al otro. El hogar y la armonía es posible cuando dejamos de separar y empezamos a unir. Y bueno, con esto me despido. Si llegaste hasta acá, gracias por acompañarme en este episodio tan personal. Si resuenas con este camino de buscar la armonía y de convertirte a ti y a tu casa en un hogar, me encantaría leerte, que me cuentes tu experiencia, cómo es tu relación con tu espacio y qué significa para ti un hogar en armonía. Te mando un abrazo enorme y nos escuchamos en el próximo episodio.